Bueno, acá estamos en un nuevo Programa, como le quieras programa, decir. ¿sí? De sobre las cartas la mesa. Es nuevo, Eh, todavía no. Todavía no, es nuevo, todavía no. bueno, yo soy Gastón, Emma, y acá estamos para hablar un poco de lo que fue la historia de la educación en la Argentina, En este contexto, ¿no? digamos en el contexto en el que hace poco fue el Día del Maestro y el gobierno vetó la ley de financiamiento que salió con amplias mayorías para paliar un poco O lo sea, el día que... anterior al día del maestro se Claro, veta. no podría haberlo vetado el Día del Maestro. Evidentemente el gobierno no es tan corto como uno podría llegar a pensar. A pocos días del día del estudiante también. Claro, sí, y el Día del Profesor lo van a discutir en el Congreso. Probablemente este programa salga después, Sí, no pero sé, hay bueno, que ver, bueno. a ver, veremos qué pasa. Bueno, la idea es ver un poco cómo se fue formando la educación, que muchas veces se habla de que en la Argentina la educación es una de las mayores virtudes de este país, tanto su gratuidad como su calidad. Y, y bueno, y cómo eso dejó de ser tan así en los últimos años, en las últimas décadas, por lo menos en los últimos años, en lo que nosotros hemos vivido y por lo que se escucha y por lo que se sabe colectivamente, que ha venido en declive desde hace bastante tiempo. Bueno, como no puede ser de otra manera, la primera oración, cronológicamente hablando, respecto de la Argentina en términos de educación, tendría que hablar de Sarmiento, el segundo presidente de los tres presidentes históricos, que tuvo una gran preocupación por la educación, más allá de todas las cuestiones polémicas que podríamos discutir. Sarmiento es, digamos, el padre de la educación argentina, en sus pros y en sus contras, creando más de 800 escuelas, o sea, duplicando el número de escuelas que había, sobre todo en ámbitos rurales y en ámbitos poco concurridos. En un país totalmente analfabeto, Claro, en un ¿no? país totalmente analfabeto y bastante desierto, luego, Barbarie. mientras estaba erradicando aquello que se buscaba, se estaba erradicando aquel pueblo que se encontraba en lo que se pretendía que fuera un desierto, digamos. Pero bueno, Sarmiento crea estas escuelas y empieza a atacar de frente, digamos, el problema de la analfabetización y de la ignorancia, digamos, en la Argentina. De hecho, eh, ignorancia o ignorante es un anagrama de Argentina, creo, ¿En serio? si no me equivoco, y Sarmiento jugaba con la idea y decía no podemos permitir que se Mira. transforme en otra, se den vuelta las letras. Y bueno, crea muchas escuelas y muchas bibliotecas públicas. Y también la idea de Sarmiento, obviamente, de buscar en Europa el modelo a seguir y el progreso, y en Europa y en Estados Unidos, como había recorrido en sus viajes, implica también traer docentes y traer maestras de esta Europa, eh, para empezar a progresar y empezar a avanzar en la línea del progreso europeo en el que él veía que la Argentina se podría estar quedando atrás. El problema también tiene que ver con que Sarmiento marcaba unos y otros, digamos, diferenciaba y hablaba de cierta gente cuya barbarie era lo suficientemente grande como para que fuera ineducable de por vida. Entonces Sarmiento también empieza a marcar un límite entre los sectores más pudientes que no merecían aprender y aquellos que sí. Pero sin embargo, la educación que creó fue bastante democrática. Tenemos algunas figuras femeninas como Juana Manso en todo este, digamos, este periodo de la presidencia de Sarmiento, que también estaba exiliada en Montevideo contra Rosas, digamos, ideológicamente alineada con Sarmiento, y fue como de las mayores tutoras que hubo de maestras acá en el gobierno de Sarmiento, que fue desde el 68 al 68 hasta el 74. 74. Sí. Bueno, luego Sarmiento vino a Avellaneda, que profundizó, digamos, ese cambio, incluso creó escuelas que fueron las escuelas móviles para los sectores más selváticos, digamos, en Misiones. Digamos, hubo una gran preocupación por la oligarquía de lo que era la educación, sorprendentemente, porque estaba muy asociada con la idea de progreso que tenía esta generación del 37 y luego la generación del 80. Ahora, es interesante también fijarse en algo que en esa época se planteó germinalmente y que sigue hasta el día de hoy, incluso por ahí incluso más fuertemente, que es el estereotipo de maestra como mujer. Ah.
Parafraseando a Avellaneda, porque lo dice de otra manera un poco más larga, el género femenino es ideal para este rol, ya que es más perseverante y dedicado, además de que no tiene otras carreras que tienten actividad o ambición. Por lo tanto, digamos, o sea, si una mujer quiere, si una mujer tiene ambición, el único ámbito en el que lo puede desarrollar es en la docencia de primaria, obviamente. Además de ser particularmente dotada, comunicativa y de atraer la atención de los niños por esto mismo. Bueno, esa idea de la mujer como lo que decíamos el otro día, la mujer asociada a los lugares de cuidado, contención, acompañamiento. Sí, sin lugar a dudas, la figura de maestra, digamos, como que uno asocia a mujer docente a maestra y hombre docente a profesor. Claro, lo jerarquiza. Sí, se jerarquiza totalmente. Pero es interesante decir que esto no queda en 1880. Digamos, el día de hoy, más del 90% de los maestros, digamos, de educación primaria son mujeres. Son mujeres. Por lo tanto, el rol de género, de hecho, es interesante decir que al principio era un poco más equitativo, pero el estereotipo caló tan profundamente que conforme avanzó el tiempo, cada vez había más mujeres y menos varones en este rol. Bueno, llega la presidencia de Roca y se empieza a construir la idea de nacionalidad, y la escuela es fundamental, ya que los símbolos patrios, la bandera, la escarapela, el himno nacional, el nacionalismo que se buscaba crear. Además, ante, ¿no?, toda la inmigración, había que dar un sentimiento a todos esos inmigrantes que, no sé, italianos, era un 30% españoles de inmigrantes contra el resto de la población, era muy grande. Decir, bueno, vos te pones el delantal blanco y sos un argentino más. Bueno, símbolo. Y para que fueran a la escuela fue necesaria la ley 1420, que la tenemos todos en el oído, que implicaba la obligatoriedad de la escuela primaria para todos y todas. Es la primera vez en la legislación argentina, o una de las primeras veces en la legislación argentina, que se sistematiza para los dos géneros de manera indistinta una regla. Y la regla es que es obligatorio asistir a los 7 años de primaria entre los 6 y 14 años, si no me equivoco. Por lo tanto, lo que buscaba era claramente crear ese sentimiento de nacionalidad en aquellas personas que eran ajenas a ese sentimiento nacional, y también porque la Argentina es una nación que empieza a hacer tal cosa a partir de Mitre, digamos. Sí. O sea, se habla de la Confederación Argentina, pero cuando la Argentina termina tras la batalla de Pavón, digamos. Claro, termina de cristalizarse como una nación, alguien tiene que hacer algo con esa nación, y todos nosotros, por lo menos la mayoría, tenemos, yo por ejemplo no me considero nacionalista y sin embargo tengo un nacionalismo muy profundo por los años escolares. Y sí, porque la escuela es fundamental, digamos, y Roca la vio. Y Roca, ¿qué hizo con eso? Hizo que todo el mundo tuviera que ir, incluso los inmigrantes, y lo utilizó para crear todos los símbolos patrios que todos tenemos bastante arraigados. Bueno, vimos que los oligarcas en principio se ocuparon bastante de la educación, tanto de los chicos para las chicas. Digamos. Pusiste un dato que era que la alfabetización pasó de un 77 a un 35% en el 14. O sea, bajó. En el 14 era un 35% en comparación con el inicio del gobierno de Sarmiento. Claro, porque tenés mucha más gente. La bajaron a la mitad. No. Sí. Dice, o sea que los inmigrantes no venían alfabetizados. Por eso digo, pero no entiendo. ¿En 1914 había 77 o había 35%? Había 35%. ¿Y antes había? 77. Cuando empieza Sarmiento. Pero bueno, eso es re destacable entonces. Es realmente re destacable, porque con menos gente tenía 77% de alfabetismo. Te subió un montón la población. Que toda esa gente fue a Buenos Aires y era más fácil educarlos en Buenos Aires que en el interior. Bueno, pero es un gran logro. Sí, realmente se hicieron cargo del problema. Y bueno, y finalmente con la ley Sáenz Peña y las primeras elecciones libres, democráticas, con el voto secreto, obligatorio, masculino. Que vale destacar de ese voto también, digo que la Argentina fue de los pocos países, digo, en ese momento el voto, más allá de que era para todos los hombres en todo el mundo y se hacía universal, era para todos los hombres letrados o propietarios. Y en la Argentina es de los pocos lugares del mundo donde no hay restricciones relacionadas con alfabeto o analfabeto, propietario o no propietario, que también tiene que ver con esto de, yo creo, la política educativa que tenía Argentina hasta igual con la ley Sáenz Peña, y la ley Sáenz Peña sancionada con un 35% de analfabetos.
O sea, Sí, tenemos sí. que entender que para ese momento había un 65% de personas que ya sabían leer, que es un montón para la época y sobre todo para el lugar. O sea, estamos hablando de un país que 100 años antes está sumido en guerras de independencia Es un y gran... que tardó muchísimos años en consolidarse. Es un país que tiene menos de apenas 54 años de existencia como tal, unificado. Por lo tanto, es realmente un logro, sobre todo con toda la población migrante que tenía. Pero bueno, finalmente vota toda esa población, ya bastante alfabetizada, pero comparados con números actuales no es tanto la alfabetización. Se da el primer gobierno de Irigoyen y la época radical, que uno pensaría que los radicales, si lo piensa hoy en día, son bastante pro educación, digamos, o sea, son los que más levantan una bandera educativa. Pero en este momento fue más problemático, digamos, los radicales sobre todo con los universitarios, pero en general hubo bastantes tensiones entre los sectores de la educación y los radicales. Creo que lo más destacable claramente es la reforma universitaria, en la que un grupo de alumnos, estudiantes de la Universidad de Córdoba, la más antigua del país, digamos, empieza a reclamar cambios en el régimen, en el reglamento, digamos, de la universidad y en la forma de contratar Que esto profesores y de concursar profesores. se da en un contexto donde Irigoyen empieza a poner, ¿no?, al obrero en las mesas de negociaciones con el patrón, digo, o sea, la búsqueda de los estudiantes de las universidades por formar parte de los gobiernos universitarios, formar parte de las discusiones, se daba en un contexto donde Irigoyen había dado mucho lugar a que la masa obrera discutiera con sus patrones distintas cosas. Claro, y eso evidentemente se filtró a los sectores universitarios y debido a diferentes tensiones termina siendo reprimido muy duramente. Y primero dicen que no van a aceptar ningún tipo de solicitud los dirigentes de la Universidad de Córdoba y termina siendo muy reprimido la manifestación de los estudiantes que toman la universidad y hay bastantes arrestos, pero finalmente se logra una mesa de diálogo en la que finalmente hay una reforma universitaria y muchas de esas cosas se mantienen hasta el día de hoy, como por ejemplo la libertad de cátedra y la autonomía de las universidades nacionales respecto de los gobiernos provinciales, si no me equivoco. En su momento del gobierno nacional. En su Hoy en momento de todo día, gobierno, digamos, completamente libres. Ya vamos a ver que con Perón el gobierno nacional empieza a tener bastante injerencia en las universidades. bueno, que Otra, una de las cosas que pedían también los estudiantes era formar parte de los claustros, digamos, como de las decisiones, ganan ¿no? Y voto. sí, de tener voto, básicamente. Sí, pero el voto también se los va a dar Perón. A ver. Todavía no llegamos. Bueno, Irigoyen con toda la idea de la laicidad y la igualdad, porque en esa época es muy interesante esto que escuché en algunos lugares, que ahora uno distingue al rico del pobre, si se quiere, de cerca. De lejos no se distingue tanto por una cuestión de que las marcas, de que las marcas se ven de cerca, digamos. Una marca trucha y una marca cara se distingue de cerca. En ese momento se distinguía de lejos. No todo el mundo tenía un traje. Claro. Entonces la gente que tenía traje era visiblemente más Más rica, más poderosa, pudiente. sí, digamos. Entonces, ¿qué hace Irigoyen con una idea de homogenizar? Crea el guardapolvo blanco. Era un guardapolvo mucho más grande, mucho más que tapaba todo, digamos. Era casi un uniforme de monja, si quisieras. Así que con eso lo que hacía era evitar los prejuicios dentro de la Que todos institución sean iguales. y que nadie juzgara a otra persona por cómo se vestía, porque en ese momento el cómo se vestía era básicamente cuánto dinero ganaba. Entonces, la verdad es que es destacable y es algo que, si bien al día de hoy ya se distingue entre varones y mujeres y prácticamente no tapa mucho, e incluso en algunas escuelas permiten que esté abierto, Pero es un símbolo es un muy. símbolo de la escuela pública que en ese momento tiene una función muy principal que era no mostrar de qué clase social venías. Bueno, se dan sucesivos golpes de Estado, como vimos, y llegamos a Perón, el salto temporal de Irigoyen a Perón. Bueno, cabe destacar que en el golpe del 30 los sectores universitarios estuvieron a favor del golpe. Como ya vimos,
ese golpe, digamos, tuvo mucho apoyo en el momento del golpe por repudio a Irigoyen, pero cuando asume Uriburu, de repente todos los cambios que se pedían no se hicieron, digamos, un gran descontento con Uriburu. Pero bueno, entre los sectores que inicialmente estuvieron a favor del golpe de Estado, encontramos, principalmente no, pero encontramos bastante al sector del estudiantado. Bueno, llegamos a Perón y Perón se crea una enemistad latente con los sectores universitarios debido a que aumenta ese control, rompiendo con parte de lo ganado en la reforma universitaria. Y finalmente logra imponer un control sobre las universidades y muchos intelectuales hablaban de un intento de imponer una doctrina peronista, digamos. Bueno, en las escuelas se da un montón de... Sí, por eso, pero las escuelas ya tenían como una bajada de línea obligatoria desde que hay símbolos nacionales en las escuelas. En cambio, las universidades habían logrado ser un poco más aisladas y Perón controla un poco eso. Aunque, sin embargo, es el que por decreto garantiza que fuera gratuita la universidad y el terciario, lo que genera toda una educación gratuita posible, desde el jardín hasta la universidad o el terciario, tenés, digamos, cubierta por el Estado, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Y además, en el 54, hace una ley que reglamenta el poder del estudiantado, lo limita por un lado, pero lo reglamenta y le da un voto y le da una presencia en las decisiones institucionales, por lo tanto, al final no es ni blanco ni negro, digamos, la relación de Perón con los sectores universitarios. No, más, Perón crea la Universidad Obrera Nacional, que es la actual UTN, que el objetivo era que fueran justamente los hijos de los obreros a esa universidad que hoy en día la UTN. Más técnica. Más técnica, más enfocada en lo práctico, digamos, en lo que se pone en marcha. O sea, los ingenieros, ponele de la UBA, tienen un enfoque más teórico, digamos. La UTN lo que se buscaba en ese momento era un enfoque mucho más práctico. De hecho, había un gran debate que obviamos un poco, que implicaba que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, había una gran fijación por las técnicas más que por las ciencias duras o las humanísticas, lo que genera que se creen muchísimas universidades y se cree, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, más ciencias duras y ciencias humanísticas, pero más teóricas, en fin, claro, digamos, que la ingeniería, la medicina o el derecho, que son más aplicadas. Pero bueno, es un debate que siempre se fue dando, digamos, entre lo aplicado y no aplicado. Sí. Incluso se propuso separar cada universidad, digamos, que haya universidades técnicas y universidades más teóricas, pero al final terminó quedando todo dentro del mismo marco. Bueno, y llegamos a un punto, bueno, se da la Revolución Libertadora, se expulsan muchos profesores simpatizantes con el peronismo, ya empieza a haber muchas tensiones ideológicas, digamos, y muchas bastante más radicales que antes, radicales en el sentido literal de la palabra, en el sentido político. Y llega Frondizi. Y Frondizi gobierna durante el debate que determinaría bastante el futuro de la educación y cómo es ahora, ya que en su época se dio el debate laico o libre. ¿Qué es laico y qué es libre? Bueno, en pocas palabras, digamos, una educación laica implica que todas las escuelas no pueden dar educación religiosa. Digamos, en la educación uno no recibe educación religiosa. Por lo tanto, todos reciben la misma educación. Libre implica que cada uno puede elegir a qué escuela ir y con qué educación, en términos religiosos hablando, puede instruirse. Claramente ganó la libre. De hecho, tenemos muchas escuelas libres, digamos, en su nombre. Por ejemplo, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Ese libre no es casual, es libre por esta cuestión, digamos. ¿Qué pasaba? La escuela pública era laica. O sea, eso no cambió nunca, digamos. La escuela pública es laica y fue laica y probablemente sea laica hasta que no importe o hasta que sí importe, digamos, pero no va a cambiar la naturaleza de la escuela pública. ¿Qué pasa? Frondizi, que ya sabemos que se intentó hacer amigo de todo el mundo, quería ganarse el favor de la iglesia. Y las universidades de la iglesia no estaban autorizadas a emitir títulos profesionales habilitados.
Por lo tanto, los títulos profesionales de las universidades públicas valían bastante más. Claro. ¿Qué pasa? Frondizi se quiere ganar el favor del papado y de la iglesia. ¿Y qué hace? Bueno, empieza a discutir una ley que habilita, Que los que títulos autoriza sean- a las universidades privadas a emitir títulos profesionales habilitados. Uno piensa, ok, bueno, cada uno puede elegir dónde estudiar, todo bien. Pero cuando logra sacar esta ley, ¿qué hace Frondizi? Lo que está haciendo Frondizi, que es un cambio muy profundo, aunque parezca medio banal en un principio, es validar, digamos, ante la ley, la educación privada y la educación pública. De igual, Sí. con igual valor. ¿Qué pasa cuando vos igualás el valor de la universidad privada y la pública? ¿Quién va a la privada? El que puede pagar. ¿Y quién va a la pública? El que Ese es el debate. quiere calidad o el que no puede pagar a la privada. En ese momento, y en este momento también, sigue habiendo calidad decente, digamos, y buena calidad de educación en las universidades. No es el caso de las primarias y secundarias, que encontramos más altibajos. ¿Qué pasa? La mayoría de las escuelas privadas eran católicas. Por lo tanto, la iglesia estaba muy a favor de que la ley saliera, porque eso permitía que la gente pudiera ir a escuelas católicas, Y además, digo, con educación católica. y además las católicas privadas siempre se caracterizaron, todo el sector educativo católico dentro de lo privado siempre se caracterizó por ser el más accesible económicamente, digamos, que ir a un ¿Esto por qué? Por la ley. establecimiento. Exacto. Porque esta ley subvenciona las escuelas privadas. Exacto, subvencionamos, bueno, el Estado argentino subvenciona a la Iglesia Católica. Con la nuestra, tal cual. El Estado argentino subvenciona a la Iglesia Católica, por ende la Iglesia subvenciona a sus colegios. Es decir, indirectamente. Por lo tanto, son más baratos. ¿Cuál es el problema acá? Los colegios, los colegios judíos, cualquier otro, no. Solo los católicos. Sí. ¿Cuál es el gran problema acá? Que si vos a los sectores dominantes les permitís o les habilitás la posibilidad de pagar una universidad, primero poner una universidad que pueda competir e incluso superar en algunos aspectos a la educación pública, universidad, escuela, digamos cualquier nivel, y eventualmente llega a superarla, ¿qué vas a tener? Vas a tener gente rica que paga y tiene una educación mejor, gente que no puede pagarlo, que por ahí tiene una educación peor, pero sobre todo la clase dominante pierde interés por mantener una educación pública de calidad. ¿Y sí? Porque si la clase dominante puede educar a sus hijos en colegios privados, no tienen por qué preocuparse por los que no pueden por los pagar. colegios públicos. Y si no se preocupa por los colegios públicos, los que no pueden pagar uno privado pierden calidad educativa. Entonces aquí tenemos, digamos, el punto de partida. El punto de quiebre y digamos, la primera ficha del dominó que desemboca en el recurrente de financiamiento que venimos viendo. Desde ese momento, cada vez más, digamos, desenmascarado. Hay un financiamiento brutal. Bueno, la educación sigue teniendo golpes, digamos, desde ahí, por ejemplo, con la noche de los bastones largos. La noche de los lápices. La noche de los lápices, por ejemplo. Y durante la última dictadura militar, ¿qué pasa? Antes estaban bien agremiados los docentes. Hacían paros, les daban el aumento porque querían una educación de calidad pública y ya está, tenían el aumento que pedían los sindicatos. ¿Qué pasa? Durante la dictadura, que ya sabemos que es el primer plan neoliberal y no es casual, digamos, que en el primer plan neoliberal a escala macroeconómica tengamos ya medidas que atentan contra la educación pública, los paros empiezan a ser desoídos. Ya no empieza a importar tanto darles a los docentes públicos lo que necesitan. ¿Y qué pasa si en una escuela empieza a haber muchos paros? La calidad educativa empieza a bajar. Y, sobre todo, la gente que puede pagar un privado que está mandando a sus hijos a públicos va a empezar a mandar mandar a sus hijos a privados. Un gran ejemplo de esto es, por ejemplo, el mismo ILSE, si hablamos en un mundito chiquito de colegios preuniversitarios. El ILSE era la escuela support para la gente que no llegaba a entrar al Nacional y al Pellegrini. ¿Pero qué pasa? Que podía pagar una cuota. Que podía pagar una cuota, sí. Más digamos que la gente, en ese momento no había ni curso de ingreso, digamos. Ahí se entraba porque pudiste prepararlo en una academia. Digamos. Pero bueno, ¿qué pasa? Con esto,
el ILSE empieza a recibir más gente porque el ILSE no tiene paros. Entonces el ILSE empieza a escalar y es ahora justamente como la idea de una educación no politizada de calidad, porque evidentemente es de calidad hasta cierto punto, y pasa de ser la escuela support de las escuelas públicas a ser una competencia real y peligrosa para la escuela pública. Porque antes era el support del que no llegaba a entrar a la nacional. Pero también empieza a competir a la privada, ¿o no? Sí, obvio que compite a la privada, pero la idea era, si no llega hasta el nacional va a salirse. Ahora podés ir a cualquiera de los dos. Incluso podés ir al ILSE y no está politizado. Digamos, este es el debate que dio lugar en lo que empezó a ser el no aumento de los salarios de los docentes porque perdió esa urgencia para el gobierno que implicaba la gente no está recibiendo educación, porque dejó de importar. Porque ¿qué gente no está recibiendo educación? La gente que no puede pagar una privada, porque si vale lo mismo ir a una privada que a una pública. También creo que responde a una idea del neoliberalismo, digo que creo, de más un desfinanciamiento, porque yo creo que hay una idea en el neoliberalismo de tener una sociedad más mansa, que no esté muy educada. Creo que también se condice un poco con eso. Pero bueno, después llega Alfonsín. Yo creo que Alfonsín hace un gran intento con el Congreso Pedagógico Nacional de rediscutir, digamos, de poder darle a la gente una discusión sobre, digamos, sobre lo que pasa en la cotidianidad, ¿no? Y luego lo que va a pasar con el gobierno de Menem va a establecer la Ley Federal de Educación, que lo que va a hacer es todos los colegios en su momento, la educación era nacional. ¿Qué hace Menem? Descentraliza y lo que dice es, ahora la educación va a pasar a ser de cada provincia. Cada provincia va a ser la responsable de definir distintas cuestiones, como por ejemplo, no sé, el plan de estudios, ¿sí? Y lo que pasa a suceder, creo que es que pasa el ciclo primario de 7 a 9 años. Y una vez que vos terminabas los 9 años, podías ir al polimodal, creo que se llama, que era totalmente optativo, ¿sí? Pierde la obligatoriedad la educación secundaria. La secundaria nunca tuvo obligatoriedad. Nunca tuvo obligatoriedad. No, la secundaria empieza a tener obligatoriedad después, pero ahí se elevan los años de obligatoriedad. ¿Y qué pasa acá? Digamos, acá se da un hecho muy importante para el desfinanciamiento de la educación, que es que al pasarle el peso de la administración y la financiación de la educación a las provincias, dentro de la ley de coparticipación federal, que es el reparto de dinero hacia las provincias desde el Estado Nacional, no está contemplado. No se contempla. Con lo cual ahí se empieza a dar un total vaciamiento al sistema educativo argentino. Bien, luego tenemos a Néstor, y yo creo que si bien hay grandes críticas que hacerle a los gobiernos kirchneristas, digamos, porque, por ejemplo, los docentes no ganaban bien con los gobiernos kirchneristas, se dan montones de leyes fundamentales. En primer lugar, la Ley de Educación Nacional, ahí se empieza a dar la obligatoriedad de la escuela secundaria, se reduce de 9 a 7 años de vuelta, ¿sí? En la escuela primaria. Se implementa, no sé, el plan Conectar Igualdad, que lo que buscaba era una alfabetización digital, el igualar las diferencias. Se establece la Ley de Educación Sexual Integral, que es fundamental, digamos, que tiene que ser aplicada en todas las materias de manera transversal. Sí. ¿Sí? No se aplica al todo, pero era lo mismo que decíamos en el anterior programa. No, la verdad es que hubo una gran preocupación de los kirchneristas, por lo menos en lo que medidas respecta por la educación. Y es verdad que, si bien los sueldos de los docentes fueron bajos, podemos decir, ahora viéndolo en contexto, que esto no se remonta a los kirchneristas, se remonta mucho antes. Y la realidad es que si hay desfinanciadores de la educación pública, los kirchneristas no estarían en la lista de los primeros grandes desfinanciadores. Así que la verdad es que hubo un buen respiro para la universidad, para la educación pública en general, pero ya vemos que la educación pública viene en declive, sobre todo desde los fines de los 50, digamos. Sí, que para mí se atenúa, como vos decías, con el gobierno neoliberal de la dictadura y con el gobierno neoliberal de Menem. No, sí, los giros neoliberales. Los giros neoliberales evidentemente han sido, tal cual, son golpes muy duros a la educación. Bueno, se puede ver que también Néstor declara una ley muy importante en la cual se establece que no se pueden destinar menos de 6 puntos del PBI para educación. Mínimo 6 puntos del PBI se tienen que destinar a educación. Hoy, por ejemplo, lo que estamos viendo es que Milei le niega un aumento a la Universidad de Buenos Aires
que implica un 0,2 puntos del PBI, diciendo justamente, alegando que va a generar un desequilibrio fiscal. ¿Y cuánto se está invirtiendo ahora en educación del PBI? Ahora, creo que lo tengo acá. ¿Tenemos el dato? Porque por ahí está incumpliendo la ley. No creo. Pero, digamos, lo que dice la ley de presupuesto ahora es que se contemple, digamos, la inflación de 2023 y 2024. Eso es lo que dice, sí se cumplen los 6 puntos del Medida PBI. como les gusta medirla al gobierno. Bueno, sí, digamos. Pero bueno, qué sé yo, se empieza a dar con el gobierno kirchnerista yo creo, grandes avances en el sector educación. Sobre todo respecto de los avances en el sector cultural, digamos, también. Respecto de la educación sexual y todo, como una gran actualización que viene muy bien, digamos, una actualización que hoy en día necesita, para mí, sin lugar a dudas, el sistema educativo. Pero bueno, luego de Macri, que fue luego de Macri, que bueno, tuvo un bache. Tiene un gran bache, pero no me pareció tan fundamental como para hablar de Macri. Sí, hubo intento de financiamiento, hubo intento de descentralizar las universidades, intentar, digamos, sí, básicamente de financiar brutalmente. No, es que brutalmente queda muy grande para Macri si empezamos a usar brutal para lo que corresponde usar brutal. Pero bueno, hubo una falta de preocupación por la universidad, la secundaria del futuro, algunos programas. Sí, yo creo que tuvieron en agenda, más allá de que para mí estoy en desacuerdo con los proyectos, siempre los gobiernos han tenido en agenda la preocupación por modificar el sistema educativo y por primera vez creo, más allá de que sí, si bien la educación pública viene estando financiada, nunca se vio como ahora. Javier Milei en 2024 le toca presentar un nuevo proyecto del presupuesto para las universidades. ¿Qué hace el gobierno en esto de la motosierra? De poner el mismo presupuesto que la Universidad de Buenos Aires tenía para 2023. Luego del 200%. Luego del 200% de inflación, ¿sí? Con lo cual eso no daba abasto para absolutamente nada. Y en el medio el gobierno empieza a dar un argumento, que era que hay que auditar la UBA. ¿Qué quiere decir auditar? Ver en qué gasta el presupuesto. ¿Qué pasa? El gobierno... ¿Qué elige para que controle la UBA? No me acuerdo bien el nombre, pero era, digamos, como un órgano dependiente del Ejecutivo. ¿Qué dice la UBA ante eso? No, si nos quieren auditar está perfecto, pero auditen de algo autónomo del gobierno, ya que la propia ley dice, ¿sí?, que las universidades son independientes del Poder Ejecutivo. Es como si el Poder Ejecutivo se quisiera meter con el Poder Legislativo, digamos, hay una... transposición de poderes. Sí, justamente esta autonomía que ya tiene más de un siglo desde la reforma. Exactamente. Y bueno, el otro día Javier Milei vuelve a firmar, digamos, un veto a la ley de presupuesto nacional, que la ley de presupuesto nacional lo único que pedía no era un aumento del presupuesto, sino una actualización, ni siquiera que haya más. Y ahora encontramos que hay 40% de atrás, 40% pérdida menos de poder adquisitivo. Es casi la mitad del sueldo. Sí. Y sin contar la recesión general que afecta a todos por igual, digamos. O sea, ya el problema es que todos los argentinos están sufriendo ahora por la recesión y la inactividad de la economía con el 40% de baja de sueldos. Es y lo brutal. Que refuerza es justamente esta idea de la educación, el docente más como, no un docente que trabaja para ganarse la vida, sino un docente que trabaja por vocación, por amor a lo que están. Entonces se termina generando que los docentes universitarios no pueden vivir con tan solo trabajar en un colegio, con tan solo trabajar en una facultad. Entonces en ese lado, hubo algunos datos que salieron, ¿no?, que hay mucho pluriempleo hoy en día, como mucha gente que trabaja. Desde hace tiempo igual, que ya los docentes tienen que recurrir al pluriempleo. Sí, y lo que se da es esta situación de que hay una pobreza sin desempleo. Entonces alguien, digamos, trabaja pero igual es pobre. Y eso se ve mucho en la UBA hoy en día, que hay un montón yo lo veía, bueno, en el Nacional el año pasado, que profesores que se iban y había horas libres que no eran tomadas, porque los docentes del Nacional de Buenos Aires cobraban mucho menos que docentes de las escuelas de la ciudad, digamos. Que siempre los docentes de la UBA, eligieron el Colegio de Buenos Aires para dar clases por su excelencia, y que se veían obligados a dejar de dar ahí por justamente todo este atraso de actualización. Y también para entender algo,
para que el veto, digamos, sea rechazado, se necesitan 2/3 de las cámaras. Es decir, con que Milei junte 1/3 a favor de lo que él propone, ya el veto pasa. Entonces, una vez más, nos vemos ante una situación totalmente difícil, mientras la UBA lo que vemos es que sigue subiendo en los rankings. Me parece increíble que la UBA, aunque esté totalmente financiada, logra subir en los rankings. El último ranking que se hizo tenía... La resiliencia de la UBA es increíble, como siempre, es admirable. Tal cual. Más allá de todos los problemas que tenga internos y ciertas cuestiones, la realidad es que la UBA es una de las banderas, la UBA y el resto de las universidades del país son las banderas, es una gran bandera de la Argentina, que a pesar de toda esta historia que hemos repasado, que ya desde hace medio siglo que viene siendo completamente atacada, completamente esquilmada, sigue sosteniéndose como una de las banderas argentinas. No tenemos que dejar que se termine por caer, porque viene tambaleándose y no podemos permitir seguir perdiendo banderas argentinas, que ya vemos que al gobierno le importan bastante poco. No, tal cual. Y además, ¿no? Los docentes de la UBA hoy en día están por la línea de pobreza. Digamos, no cubre una canasta básica. Una persona que estudió una carrera, es profesional y además... que es buscada por todo el mundo. Digo, los profesionales de la UBA son buscados por todo el mundo y sin embargo, bueno, acá tengo un presupuesto destinado a la educación superior, comparación en millones de precios actuales, en millones de pesos, digo, en precios actuales, y podemos ver que, por ejemplo, en 2012, teniendo en cuenta las actualizaciones y qué sé yo, era más o menos de 7 millones de pesos. Hoy está casi en 4. Digamos, supera por muy poco el 4. Es decir, se ha reducido casi a un poco más de la mitad, un poco menos de la mitad de lo que era. Entonces, tengo otro de los salarios, pero bueno, no lo cuento. Es brutal. Y sin contar todo el de financiamiento y competencia privada que se ha venido dando desde... Y también todo el discurso que hay del adoctrinamiento que se da en la UBA, ¿no? Viste que hay todo un discurso de te adoctrinan. Ese discurso se cae. Realmente es una pelotudez por una cuestión de no podés hablar de adoctrinamiento y luego poner en paca el dibujito de los niño libertario. De los niños libertarios que dicen que Carlos Marx básicamente es un pelotudo que cobra por firmar cosas, digamos. O sea, se cae solo. Cualquier tipo de discurso anti-adoctrinamiento se cae solo por el mero hecho de que vos no podés hablar de que otros adoctrinan cuando vos adoctrinas mucho más. O sea, no tiene ningún tipo de argumento retórico. No, y además creo que la UBA te da... si hay algo que es la UBA, es un lugar donde se dan herramientas para una visión y es realmente diverso. O sea, encontrás cualquier sector político ahí. Y económico. Digo, a la UBA va el rico que puede pagar, a la UBA va el rico que puede pagar una privada carísima y va también... Y que se anima. Sí, y va el hijo de... No sé si el hijo del obrero llega hoy en día, pero digo, sí, sectores más bajos. Y bueno, de cara a esto, lo que hizo la UBA fue convocar un paro activo el jueves, un paro total el viernes, y una marcha federal universitaria como la que fue el 23 de abril del año pasado, que fue totalmente masiva, el día que se discuta el veto, para poder presionar y que los diputados que bancaron la ley de presupuesto ahora estén en contra del veto. Se discute el miércoles. Se decía el miércoles, creo que todavía no está. El día del profesor. El día del profesor es el miércoles. 17 de septiembre. Es el día del profesor. Efectivamente. Si hay algo que Milei elige muy bien son las fechas. Porque él elige, es muy elocuente. Es muy provocador, el problema es que ahora está provocando con poca espalda. Sí, pero es muy provocador, digo, vota el... Uno pensaría que intentaría buscar consensos en este momento de debilidad. Y después de la derrota, uno dice... Por eso mismo. Te dan un mensaje de no te banco, hermano, y vos sacás el veto. A mí me parece increíble. Así que bueno. Bueno, otro programa que quedó bastante largo. Pero... Otro programa que quedó bastante largo, pero creo que con un gran desarrollo teórico, histórico. Y bueno, me imagino que el próximo programa, para mí, estaría bueno, si vemos lo que pasa el miércoles, seguir discutiendo. Una actualización, sí. Una actualización, bueno. Pero bueno. Muchas gracias, el que haya llegado hasta acá, digamos. Mis condolencias y... Bueno, quizás fue una clase de historia. Y bueno, sí. Sí. Así que bueno, nos vemos en un próximo programa.